No sé tan mal, pero bueno, algún día iré a mejorar. Ok, disculpa el estrés aquí. No, Bienvenido. tranquilo. Vamos a aprender exactamente primero cómo se escribe, se pronuncia exactamente tu nombre y apellido. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Mi nombre es Rashad Charawit. Rashad Charawit. Chadawit, ok. No, no, tranquilo, bienvenido. Me pareció interesante cuando vi tu perfil y vi, aunque he colocado poca información, te he indicado que vayas mejorando esa parte, pero me pareció interesante que seas una persona, un licenciado en fisioterapia, dedicado, obviamente tu función hace varias cosas, pero que Claro. tengas como alguna objetivo también en Argüesti. Explícame más o menos de eso, qué año te graduaste, cuánto tiempo llevas empezando, porque sé que eres bastante joven. Yo me gradué en el 2024, a finales de 2024. En el Oberlin tengo, o sea, metiéndome en el área, desde que estoy estudiando, de hace como 4 o 5 años más o menos. Y me he dedicado más que todo es a analizar el porqué de todo, o sea, la mecánica del ejercicio y la neuromecánica también, y la fisiología del ejercicio. Es decir, el qué, el cómo y el cuándo de todo lo que se hace, pues. No nada más de que fuerza bruta o fuerza de aquí, sino de dónde proviene todo. Perfecto. Sí, porque es bastante interesante porque el otro día que conversaba con Guido, hablábamos de varias cosas del deporte y una de las cosas que se hablaba es que habría que aplicar más ciencia al deporte porque sabemos lo que sabemos, pero Exacto. falta más como te o sea, sabemos ejemplo, del fútbol sabemos todo, del baloncesto y tal, pero pasa esa parte que tú estás aplicando. ¿Qué te motivó o digamos que a meterte en la parte del Argüeste? Primero empezó todo porque yo no lo veía, o sea, era lo típico de todas las personas que lo hacían por hacerlo, pues. Tú sabes, medir fuerza, la cuestión y así. Entonces mis amigos y yo lo empezamos a ver, entonces me llamó la atención y yo decía, ajá, pero no hay nadie que hable en el apartado terapéutico o de ciencia. Y de hecho, cuando tú vas a investigar sobre esto, prácticamente de decirte qué te trabaja qué músculo, cómo te lo trabaja, cuándo, dónde y por qué, no hay estudios científicos, nada más hay como tres, si acaso cuatro. Ahora, en cuanto a fracturas, ahí para de contar. Más o menos. Sí, pero más o menos, porque por ejemplo, yo hice un video hace tiempo sobre, exacto, las lesiones más comunes del Argüeste y, pues, bueno, tú lo sabes más que como médico, que siempre hay que revisar, ejemplo, PubMed, y en PubMed lo que hace más referencia es la famosa lesión de espiral, la lesión Ajá, de arriba fractura espiral. Ujú. Es es lo la típico. más común, es lo típico. Porque en este caso, ya, me digo acá, pero es interesante esta parte del que aplicas la ciencia del Argüeste. Ahora, en este caso, bueno, tú has visto, me imagino que has visto una cantidad de barbaridades que hacen en las redes. Has visto Sí. obviamente los videos, los fragmentos que yo puse. ¿Cuál sería, digamos, obviamente, digamos que las medidas preventivas o cómo sería para prevenir este tipo de lesiones o las lesiones más comunes del argüeste? Digamos que, sobre todo, fracturas. Ok. Por lo menos tenemos que tener en cuenta que están las comunes, las raras y las que no que son raras, pero son las que pueden ser más graves. Las comunes son las típicas tendinopatía, no se llama tendinitis, porque para saber eso hay que ver el estadio, es decir, con resonancia magnética y cuestión, simplemente se le denomina tendinopatía. Tenemos también lo que son desgarros, lo que son neuritis, puede ser a nivel de cubital, que es lo más usual, o radial. Por ¿Ok? ejemplo, uno de los videos que tú tenías de uno que tú entrevistaste, que tuvo una lesión braquial, Iván Portela. ajá, él lo más probable es que tuvo, bueno, hay que examinar todas esas cuestiones, pero lo más probable es que tuvo una neuritis a ese nivel o una neuropraxia, que es una compresión, pero es algo que dependiendo de las circunstancias se puede medir. En cuanto a las más extrañas o las que menos, no es que menos sucedan, sino que son las más preocupantes, son obviamente la fractura en espiral, porque te puede seccionar el nervio, o como no te lo puede seccionar, sino que te puede lastimar brevemente el nervio, que con tratamientos y con operación mejora. También está lo que son las fracturas por abulsión. Imagínate un pico óseo, es un huesito, y el huesito va al tendón. Y esas fracturas por abulsión lo que pasa es que arranca tendón con hueso. Y Uf, esas son las más así, más extrañas.
Y otras típicas pueden ser también lo que son tendinopatías específicas, es decir, eh, epicondilitis lateral, epicondilitis medial, que son las típicas codo de golfista, codo de tenista. Ujú, En cuanto a cómo se puede prevenir, lo que todos tenemos que saber es que literalmente cualquier deporte, independientemente del que sea, es lesivo. ok, Siempre es lesivo. O sea, hay que tener esa prioridad de que no porque seas lo que sea te puedes lesionar. O sea, pero no quiere decir que porque vayas a hacerlo te vas a lesionar porque sí. Las fracturas, o dependiendo de la lesión, literalmente ujú, para mediarlas son por múltiples causas. Puede ser alimentación, puede ser por el entrenamiento, puede ser porque no has entrenado bien, que se llama fatiga. Puede ser por problemas, es decir, por ejemplo, si tuviste un día estresante, un día con ansiedad, depresión y estrés, todas esas cuestiones, aunque tú no lo creas, todas esas correcto. cuestiones afectan al rendimiento deportivo. ¿Y a qué se traslada esto? A que te puedes lesionar mayormente. Claro. En este caso, la alimentación me imagino que es, obviamente, carencia de calcio, me imagino yo. ¿O No, no? no, lo que pasa es que cuando la alimentación es como tu energía, por así decirlo, y a nivel Ajá. endocrino suceden muchas cosas. Que si, por ejemplo, el músculo tiene que si tipos de calcio, que si cómo actúa la sinapsis, todas esas cosas, si tú no tienes una buena alimentación o no te estás alimentando a las horas que son, este, te puede influir en bajar el rendimiento. Y si bajas de rendimiento y tú te vas a tirar, por ejemplo, eh, una pronación con 50 kilos, que es lo que tú usualmente puedes hacer, Ujú. no lo vas a poder hacer, porque hay una deficiencia a nivel nutricional. Y entonces eso repercute en el rendimiento y lo que repercute en el rendimiento recurre a lesión. Claro. Es bastante interesante eso porque yo pensaba que solamente tenía que ver con el calcio. No, Eso es no, interesante, interesante obviamente tu conocimiento respecto a eso. Y afecta bastante el estrés y bueno, el estrés en el deportista es bastante complicado. sí. Y por lo menos el sueño también. El sueño es prácticamente la hora en que tú recuperas lo que dañaste en el día. O sea, una falta de descanso de sueño 7 8 horas afecta bastante al atleta, No tanto las horas de sueño, sino el horario de sueño. al horario. Sí, ¿Eso por? por ejemplo, si tú te duermes tipo 10 de la noche, 11 de la noche, estás en una hora promedio bien, porque nosotros tenemos el ciclo circadiano, que literalmente es como que la frecuencia cardíaca baja, el sistema endocrino se relaja, el sistema nervioso se relaja, que es lo usual que tu cerebro y tu cuerpo sabe como decir, ok, a esta hora ya es estas cosas, pero si tú duermes 3 4 5 de la mañana, tú vas alterando ese ciclo. Entonces lo que debería hacer es estar tranquilo y relajado, tu sistema dice, ay, ¿por qué no me he dormido todavía? ¿Qué está pasando? Entonces tengo que reactivar el sistema nervioso, tengo que reactivar el sistema cardíaco y todas esas cosas van afectando a la larga, pues. Ok, exacto. En este caso, a ver si sé algo. El ritmo circadiano tiene que ver, ejemplo, con la luz del día y de la noche, ¿cierto? O sea, cuando Exacto. ya Ujú. el organismo automáticamente, cuando oscurece, ya sabe que teóricamente es la hora de descansar y dormir Correcto. y viceversa la del sol. Es algo que, digamos que tiene años investigándose, pero no es de un conocimiento tan global como tal. Es correcto. Y que es la hora de que Exacto, uno se recupera también. exacto. Vamos a ver, para ti, ¿cuál es una pregunta, ¿cuál es la lesión más común que tú has visto en la mesa? O sea, digamos que sea a nivel de práctica o a nivel profesional. Para no decir siempre la misma, la típica que es fractura en espiral, Ujú, podemos decir que las más típicas son una tendinopatía del pronador redondo o de los flexores del ok, antebrazo, que son los de aquí, y la tendinopatía del flexor cubital del carpo, que es esta, que es la de esta zona. esa, ¿tú viste el video que yo puse? Creo que fue la segunda promoción, que yo nunca la había visto, porque normalmente, repito, uno ve esa, la de espiral es la más común, Ujú. pero a mí me impresionó que la lesión de ese chico fue abajo y yo nunca la había visto. Esa lesión fea aquí abajo. Que la muñeca se le tuerce completamente, me pareció sumamente espeluznante. Habría que ver si, porque también aparte de fracturas, hay fracturas y luxaciones al mismo tiempo, que son las luxofracturas. Creo que fue fractura.
creo. Toma, ahorita te la muestro por Instagram en la pantalla, pero creo que fue fractura porque se ve que se le desprende. Claro, el chico no demuestra tanto dolor, pero se vio sumamente espantoso. No, es que esos detalles son... siempre habría que ver qué es lo que sucede, porque en la mesa puede suceder muchas cosas. Sí. Obviamente también las medidas de seguridad que obviamente saben los atletas, que obviamente lo que ellos saben, no tirar con el bice, el posicionamiento correcto de la mesa, saber cuándo es que tienen que, digamos, que rendirse, porque a veces se forzan Ujú. más de lo... De hecho, el propio Guido, él tiene un video donde él rechazó un combate, creo que práctica, que es un tipo grande, y le dice, no, le dice que no iba a tirar porque él, como experto, sabía que podía lesionar a la otra persona. Claro, lo que pasa es que siempre cuando, por ejemplo, hasta en un AIB, su y todo, primero hay que evaluar al deportista, ver si está capacitado en cuanto a su salud. Y segundo, a nivel funcional, si está todo correcto. Si no está todo correcto, hay que ver qué se puede hacer, porque tú mandas a un deportista a competir y no está preparado, es mayor el riesgo de lesión. Claro. Y en este caso, la química, porque sabemos que, ejemplo, cuando un atleta de estos que van supermutados, sabemos que, vamos a hablar de un culturista normal, Ujú. que son los que más se lesionan, porque obviamente el músculo crece, bueno, digamos que cuando no pasan una etapa, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger Ok. pasó, digamos, su época natural, su etapa natural, y luego ahí es que va a la química, pero ya su organismo se adaptó, ligamento, músculo, etcétera. Pero cuando una persona, que ahorita es muy común, que un chico usa jugos mágicos, entonces la persona, no, sabemos que no crece el músculo al mismo ritmo del tendón, el tendón es más lento, en este caso, a nivel óseo, eso podría afectar también. Sí, güey, por ejemplo, bueno, si comparas a nivel de culturismo, y bueno, y también a nivel de wrestling también, porque al final es algo, es un deporte y no todos sabemos que todo allá a ese nivel competitivo hay cosas que usan, pues. Pero una cosa importante, a pesar de que los anabólicos esteroideos, pues ese es el nombre que ellos tienen, Uh -huh. entre, obviamente, problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas nerviosos, o sea, entre muchas cosas que te hacen. Una de las peores cosas que hace es que el tendón lo vuelve frágil. Porque el tendón es fibra de colágeno. Y esa fibra de colágeno, obviamente, tú las recuperas, pero son lentas. Y obviamente se utilizan otras ayudas, que sí, suplementaciones con cuestiones que ayudan al colágeno y eso, pero al final de cuentas lo que hace el tendón es prácticamente ir volviéndolo más débil y lo va destruyendo poco a poco. Por eso es que usualmente tú ves en los de wrestling que se lesiona fácilmente. O siempre es tendón, o siempre no sé qué del tendón. Fractura o tendón. O cuestión, tendón. Todo es tendón. Por la misma consecuencia. Por eso es que se ven mucho las lesiones por tendón. Que a nivel óseo se afecta. Sí, claro. Porque al final recuerda que el tendón conecta al hueso. Claro, sí, claro. Pero entonces la RAT, tendón, supuestamente le van, supuestamente tendón, ¿verdad? Que es bastante como Ujú. Morozov. Ahora, Tendón. con respecto a la recuperación, digamos que sea muscular, sabemos que obviamente cada uno tiene su tiempo de recuperación, Ujú. desde la más grave hasta la más suave, ¿cuál sería el tiempo máximo de recuperación y el tiempo mínimo? Bueno, si hablamos a nivel muscular, dependiendo cuál fue, si hablamos de un desgarre y dependiendo de lo que haya pasado, puede ser tipo de entre 2 meses, 6 meses. El tendón es quisquilloso. El tendón si lleva tiempo, puede ser desde una semana hasta un año. Wow, bastante. Y Así es, bueno, cuando es, por ejemplo, a nivel óseo, también. Y dependiendo de qué tipo también. o sea, hasta 6 meses para una recuperación, digamos que a nivel, obviamente, anatómica, y eso obviamente va a llevar más tiempo para Ujú. que vuelva a la mesa, levantar Es peso correcto. y ser competitivo. Más o menos cuánto tiempo tardaría. Si es de tendón, puede ser de 6 a un año. Lo que pasa es que el tendón es recidivante, es decir, si tú te recuperas hoy o mañana, puede ser que en un mes o 2 meses vuelvas a recaer con la lesión. Pero no es que haya salido algo mal, sino que el tendón no se terminó de adaptar. Eso es lo que ocurre siempre. Se quita el dolor, se quita las molestias, se quita la inflamación, pero cuando es la capacidad de adaptación del tendón, no se ha recuperado.
Y es donde fallan siempre los tratamientos o cuando vuelven a la mesa, es donde siempre ocurre el problema. Claro. Y en este caso, si mal no me equivoco, creo que la RAT tuvo una rotura parcial de tendón, si mal no me equivoco, cuando fue contra Leván. Ujú. Él se tiró 5 meses y ya era competitivo. Fue contra Prugni. Ujú. ¿Eso es normal? O sea, él fue por encima de los niveles sobrehumanos de eso. ¿Cómo lo explicaría? No, recuerda que él lo operaron, si no me equivoco. Ujú. Obviamente el tipo de recuperación es más corto, pero en cuanto a ese tipo de lesión, que lo hizo, bueno, acuérdate también que usa células madre, muchas cosas que no todos tenemos al alcance, pues. Claro. Pero igual, o sea, para como dices tú, si hubo cirugía y hubo un tratamiento especial, igualmente para ser competitivo a lo grande, ¿le alcanza esos 5 meses? ¿Está suficiente? No, no es suficiente, No es suficiente. No, porque porque el puede chico, volver a recaer. yo creo que fue a la derecha. No, porque justamente alguien que supuesto que ahorita en las redes sociales, cuando haces un video, haces cualquier cosa, cualquiera te comenta y nadie te muestra una chapa que si es médico, entonces te comenten pendejada. Y alguien me comentaba, y yo lo que estaba dando era una mala información, porque supuestamente hablaba de, claro, yo exageré también, de que una persona normal, según el tipo de lesión tipo la RAT, podría durar hasta un año. Yo me refería obviamente al Ujú. tiempo global entre recuperación física, anatómica, vuelta a la práctica y vuelta a la mesa de élite. No una persona normal como tú y yo, o como cualquiera Exacto. que no compite, digamos, es distinto. Me crea esa duda. Está bien por ahí. Más aquí. Aquí sí hay preguntas por acá. Ok. Me busqué unas preguntitas por ahí. ¿Qué estructuras sufren más en el estilo de hook, gancho versus top roll? Bueno, aunque puede haber mucha discrepancia, Ujú. yo he dicho que la que más te puede producir una fractura humeral es el hook, pero el que hace Allison, Ok. por el tipo de movimiento. Y en cuanto a top roll, dependiendo de, que eso se llama brazo de momento, dependiendo de que, por ejemplo, si tú tienes el codo aquí, Ujú. aquí es mucho menos lesivo porque el brazo de momento es más corto, es decir, el torque que se genera, la fuerza que tú generas es menor porque estás en mayor ventaja mecánica, pero si estás así, con el ángulo más abierto, es más propenso a que ocurra la lesión. Perfecto. Ok. Y en este caso, el, el hook me imagino también, pues es que depende más de fuerza de bíceps. Ahí habría algún tipo de, digamos, de riesgo de lesión muscular, me imagino. No tanto, Sí, quizás no tanto hueso, sino muscular. es depende, porque por ejemplo, depende de qué tipo de jugo, tú sabes que hay personas que lo hacen distinto, pero uno lo hace distinto, por ejemplo, a Allison. Morozov lo hace distinto a Allison. Diría más que todo que es muñeca. Segunda instancia codo y de último hombro. Que está lo que es el pectoral, por ejemplo. Claro. Y en este caso, y con respecto a, bueno, menos que será más a nivel de hombro, y con respecto por lo menos hacer el press, ¿qué tipo de lesiones pudieran existir con este tipo de movimiento? Por lo menos con el press, a nivel de pectoral y a nivel de flexores de muñeca. Mucha tensión, menos que mucha tensión en la muñeca y en el pectoral. Creo que si mal no me equivoco, Mad Max, creo que este, contra Georgiano, contra Nugo, creo que él se lesionó levemente el pectoral, si mal no me equivoco, flachando. Es que, ¿qué sucede? A veces, muchas veces de las circunstancias que siempre se entrena muñeca, siempre se entrena bíceps. Pero cuando nosotros estamos haciendo un pulso independientemente del movimiento, nosotros estamos haciendo una aducción, que es pectoral. Independientemente del movimiento que sea. Y de que te lleven para acá, el pectoral trata de jalar el brazo hacia adentro. A pesar de que esté en esta posición. El pectoral también trabaja. El dorsal, cuando vas a Claro. hacer un back pressure, también. Entonces no es simplemente nada más, o sea, que a veces se entrena esto, se entrena lo otro, o que nada más es muñeca, ¿no? Todas esas estructuras sufren. Y dependiendo de la técnica y como tú la sepas usar, también sufren. Y en este caso, hablando que estamos hablando de esta técnica prohibida, y con respecto, que todo el mundo lo hace, pero vamos a hablar igual el King Move,
qué tipo de lesiones pueden existir, porque, por ejemplo, cuando yo hablaba con Portela con respecto a el estudio, etcétera, que muchos chicos quieren hacer dicha técnica, que es una técnica bastante delicada, qué tipo de lesiones pudiera tener la persona si no, obviamente no sabe aplicarla. Por ejemplo, si es el equipo de Michael Todd, Ujú. pudiera ser más que todo lesión en el tríceps Okay. por el excéntrico ajá, él dice en uno de los estudios que yo coloqué en el post, que si no me equivoco era de Honk, que él habla de que las posiciones perdidas, ya cuando contra alguien que va ganando, quien sufre más es el de la posición perdida. Y obviamente ajá, es evidente, pero es un 20 hasta un 30% mayor. ¿Qué no quiere decir esto? Que si nosotros tomamos una posición como el Kimu de Michael Todd, lo que nos quiere dar a entender es que en esa posición de excéntrico, en esa posición mantenida que es isométrica, el tríceps sufre muchísimo, porque el bíceps llega un momento en el que cede, y entonces ¿quién es el que queda? Para mantenerlo el tríceps. Y con respecto al movimiento del mero que es distinto y el de la RAT, El de Devon es muy parecido, pero es más como una fusión entre un top roll y un Kismu, que puede ser también, bueno, ellos saben hacerlo porque ajá, ellos son de élite, pero por ejemplo pudiera ser más capacitado a una fractura por torsión. una fractura. Sí, pues ahorita como dice indicó Iván, que muchos chicos quieren practicar dicha técnica, porque obviamente es una técnica defensiva, y mucho por las redes sociales, como la práctica de Bonarrat, y no saben los riesgos de la misma, entonces esa parte menos que la aclaraste porque es bastante complicado. Ujú. Hay otra técnica que no la conozco mucho, o sea, yo la puse un libro que yo hice, pero que me costó buscarla, no sé si la conoces, que es, que es una de las técnicas supuestamente prohibidas, que se llama kickback, no sé si la conoces. No, No la conoce. No. Tendré que yo buscarla para ver exactamente, porque yo la puse en el libro como explicativo de técnicas prohibidas que la gente no debe practicar. Hice el explicativo, pero no la pude graficar, no la conseguí. Alguien que la explicara exactamente cómo es el tipo de lesión. ¿Okay? Y en este caso, con respecto a una persona que sufre una lesión, una persona normal, que no tenga, digamos, que los recursos para estas bestias, digamos que esa persona, al tener cualquier tipo de fractura o lesión, de la forma natural, cuidados, etcétera, puede volver al ritmo anterior que tenía antes de la lesión. depende de qué tipo de lesión. Si no es una Como lesión ejemplo, tan grave, si hablamos por ejemplo de una tendón, puedes volver muchísimo más fuerte que antes. y si una fractura espiral, Sí puedes, pero hay que ver qué hizo la fractura. Si no tocó nervio y no hizo nada de daño a nivel neurológico, sí puedes volver. Y también hay que ver el tratamiento, cómo lo hicieron también, porque ese es otro también. claro, si se da daño neurológico, Hay que ver qué tanto afectó. Si es muy grave, es difícilmente que pueda volver a como antes, pues. wow, si es, digamos que será triste para un atleta que sufre este tipo de... Aunque esa lesión, por lo menos, yo jamás la he visto en los profesionales, nunca la he visto en los profesionales. Es sobre todo Bueno, a nivel muscular. Surap tuvo la fractura la otra vez. La fractura humeral creo que fue que tuvo. ¿Quién? Surap. ¿En qué? No lo conozco, no. Él, no me acuerdo en qué categoría está, pero él es competitivo, pues. Él tuvo una fractura y él se le cayó la muñeca, que eso fue por afectación del nervio radial. Entonces, pero me sorprende que volvió bien. Entonces quiere decir que no hubo tanto daño, que tuvo una neuropraxia. Lo más probable es que es apenas que daña el nervio. Claro, porque si sufre, chao. Ok, en este caso, bueno, esta es una pregunta básica, pero ¿qué tan importante es el calentamiento específico antes de tocar la mesa? Más que calentamiento, yo te diría sobrecarga progresiva antes de entrenar. Porque calentamiento es independiente, pues. A la final tú vas a entrar a la mesa. Pero es mejor hacer sobrecarga progresiva que un calentamiento en específico. Ok, y en este caso, sabemos que esta, bueno, sobre todo la gente de los superpesados o la gente que es de 100 kilos para arriba, sabemos que ellos obviamente cargan, valga la redundancia, cargas anormales de peso. Eso a nivel, ellos conocen su cuerpo,
Pero esa constante repetición, ejemplo, vemos ahorita que, por ejemplo, Michael Top hizo un récord de en una semana, algo así. Hizo un, creo que de 77, pasó a 82. Ese, digamos que ese movimiento repetitivo de cargar fuerzas extremas, eso no va dañando el organismo y sobre todo a personas que ya están cerca de los 50. No necesariamente, por ejemplo, es lo que tú mencionabas al principio. Ujú. El músculo no es igual de rápido de adaptación que un tendón. Okay. Y cada persona, bueno, independientemente de lo que usen, hay personas que por genética tienen mucha fuerza, que eso es por la capacidad de reclutar a nivel nervioso. Son muy eficientes. Pues, no sé si tú has visto personas que son flacas o que no tienen mucha hipertrofia, pero tienen mucha fuerza. Anatoly, sí. Exacto. Ya de por sí, genéticamente, a nivel neurológico, lo que hace es que manda un input de carga. En vez de decirte que agarra, por ejemplo, 5 fibras musculares, en estos casos agarra 25, un ejemplo. Es hipotético. Entonces eres más rápido y eres más fuerte en cuanto a nivel de contracción muscular. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes esto, el músculo no se adapta igual que el tendón. Tú puedes progresar en 2 semanas cargas, pero el tendón todavía no se ha adaptado. Pasó un mes, ya ha aumentado 100 kilos y el tendón todavía no se ha adaptado. Entonces puede adaptar tal vez en un mes, mes y medio. A lo que el músculo se puede adaptar tal vez en 2 semanas. Por eso siempre hay que tener precaución de las cargas y de modo como se usan. Y en cuanto a la edad, como son personas que entrenan, no Ujú. tiene tantos factores de riesgo, porque tienen mucho tiempo entrenando, pero por la cuestión de lo que usan, sí puede haber riesgo mayor, pero de lesión a nivel de tendón. Y en este caso, yo vi al chico, bueno, ahorita lo busco para enseñártelo. Si en este caso hablamos de personas que obviamente vamos a hablar tipo Levan, que es más grueso, vamos a hablar de un tipo normal que sea más grueso de estos lados, cerca de la muñeca. Por ejemplo, mi brazo obviamente es flaco, yo mido unos Ujú. 62, 62, 63, 64, 60. Pero esta parte es flaquita. Si una persona, digamos, es más, vamos a decirlo, gruesa, completa, Ujú. y yo tengo estos palitos, no hay más riesgo de que yo sufra una lesión, o no importa si estoy bueno, o si yo, ejemplo, o si yo me cuido técnicamente, puedo evitar este tipo de lesión. Por ejemplo, eso lo describió la Universidad de Ortopedia, ¿Ok? no me acuerdo de qué país, que cuál es el riesgo para este tipo de personas, que las personas que tienen, cuando hablamos de genética a nivel estructural más ancho, tienen menos posibilidades de fracturarse que una persona que tiene un marco estructural más delgado. Entonces, sí influye. En cuanto a fracturas, sí influye ese tipo de genética. O porque a veces muchas personas que tienen un marco estructural más fino, no es que nada más sea por esto, porque a veces se sobreentiende de que, no, tengo mala genética, no necesariamente. Pero en estos casos sí influye el marco estructural. Si es más fino, si es más grueso. Vamos. Okay. Porque a mí me da miedo eso. Bueno, siempre me ha motivado en la práctica el. Yo soy competitivo. Y obviamente, como hago contenido de Argüesti y yo no lo practico, es como para decir, mira, yo estoy haciendo y debería practicarlo. Pero repito, a mí me da miedo una fractura de esa porque ya tengo 40 y no es la recuperación, no es igual que una No, persona de 20. sí. No es igual. O sea, aquí te enseño, que es el caso del segundo video que coloqué como prueba, que para que veas que una de las cosas que yo noté en ese video es la estructura del brazo del chico y el brazo del otro sujeto. Ve la lesión. Bueno, ahí parezco yo como un pendejo ahí, pero ya, espera que se repita nuevamente. Ya, espera que se repita porque esto no puedo ponerlo como TikTok que devuelve. Pero ahí se ve que la persona que le rompen el brazo tiene unos palitos a nivel distal. Ah, pero es que tengo un largo esto a nivel distal. Y eso fue lo que yo vi. El otro chico, el que le parte el brazo, se ve más grueso de esa parte del, obviamente, de su cuerpo. Qué largo está todavía. Que se repita nuevamente. A ver. Yo todavía haciéndome publicidad. Y ese, así se puede poner pausa. Ahorita más que se recargue. Okay. A ver. Okay. Ahí. Ahí sí, mira, ahí se le nota. Más cerca. Más cerca. No se nota tanto el otro sujeto, pero ahí es que me ve el bracito. Bueno, es que Sí, no. depende, es que no es tanto bracito, sino que mira cómo tira la técnica. Uf, lo parten de arriba. Hizo una mala técnica. O sea, la practicó mal.
Si te das cuenta, tiene Y ese brazos fue, totalmente abiertos. ok, y ese fue el factor, obviamente, que Sí, culminó en la catástrofe. porque prácticamente te lleva rotación externa, que te lleva brazos hacia afuera, y ese es el mecanismo que no le gusta al húmero cuando excedes esa cantidad de fuerza, pues. Cuando excedes el torque del húmero, sucede la fractura. Ok. Y en este caso, más o menos cuánto uno va entendiendo, repito, yo no soy experto en algo este, cuando uno va entendiendo las medidas de seguridad para no lesionarte en algo, ya cuando estás directamente en mesa, cuánto tiempo menos, claro, depende de la inteligencia de la persona, obviamente, del conocimiento, pero cuándo más o menos uno va entendiendo qué debes hacer y qué no debes hacer para cuidarte de una lesión. En cuanto a técnica, Ajá. independientemente del deporte, aunque el pulso es un poquito complicado, en cuanto a Ujú. técnica, pudiera ser, se describe que entre 3 a 6 meses 3 meses para adaptación neurológica, o sea, que tú entiendas cómo es el movimiento. De 6 meses adelante ya es adaptación neuromuscular. Perfecto. Está bien por ahí. Ok, mientras tanto, las personas que están conectadas, por favor denle me gusta y vamos a repetirlo varias veces para que la gente conozca tu perfil. Díctanos, por favor, tu perfil de Instagram y de TikTok. Kinetic Thread. Y tú, yo lo puse al principio, pero después lo quité. Igualmente, constantemente también tú colocas algo por allá. Yo voy a hacer retweet, como se llama por acá, hacer repetición en mi perfil para que la gente te vaya conociendo y vaya entendiendo esa parte científica que tú vas mostrando. Es interesante, sobre todo para los nuevos que están empezando en el deporte. Acá. Tú practicas el deporte, me imagino, ¿no? No a nivel competitivo, pero con mi amigo sí. No, es que no importa, porque lo importante es que lo practiques. Por ejemplo, yo, ahorita porque estoy en modo negocio, pero ya me invitaron a un club aquí que practica en la Candelaria, entonces próximamente estaré practicando para relacionarme con el deporte. La meta era, digamos, competir con alguien acá, pero repito, a mí me da pavor algún tipo de Sí, lesión, porque digamos que eso requiere también costos, sí, lo que es la rehabilitación, el tratamiento, lo que hay que todo. utilizar, más o menos, cómo sería esa parte. O sea, bueno, obviamente según el tipo de lesión. Bueno, vamos a hablar las más típicas, las musculares y de tendón, porque si hablamos de fractura, ya eso lleva su tiempo, pues. Por lo menos, bueno, dependiendo, puede ser tal vez 6 meses, un año. Y la idea de cuando tú rehabilitas a alguien es no solamente estar 6 meses con el paciente, a menos que él quiera, sea otra cosa. Pero es capacitarlo, es prepararlo y dejarle las tareas a él porque esto es 50-50, 50% del terapeuta y 50% del paciente. Y eso, claro, obviamente tiene costo, obviamente, del servicio, obviamente, del fisio, más Ujú. el medicamento, todo lo que tenga que utilizar la persona. Claro, Y esto el medicamento ya es parte del médico, pues. Nosotros es prácticamente terapia física, lo que es ejercicio. En pocas palabras, ejercicio físico, entre otras cosas, pero netamente ejercicio físico. claro. Por lo menos a mi mamá le dio hace años una lesión en maguitos rotadores y en ese momento estábamos, digamos, cortos. Y en esa parte yo fue el que le hice En la planificación. fisioterapia, o los ejercicios. Hay unos ejercicios que ya se lo hacía. Bueno, normalmente sabemos que la mayor parte, si no me equivoco, mayor parte sabemos que son cuatro músculos y sobre todo es hacer ejercicios de espalda, que tenga que ver relacionado con la espalda, su escapular, esto. Ujú. Pero en este caso ella mejoró porque ella agarró, estaban buscando algo en un closet y se No quedó podía. desprendida. Y no podía hacer nada, le dolía los movimientos y mira, fino, la ayudé fino. Ahorita que está sufriendo, creo que de eso soy yo, pero mínimo, no sé si sea eso. Se le Una da. lesión vía que yo tuve, ¿no? Pues se le da. Porque yo entreno extremo, Bueno, yo entreno extremo, yo entreno. fíjate, fíjate una cosa, por lo menos eso, tu mamá, a veces, igualmente que en el pulso, a veces se cree que nada más es manguito rotador, pero a veces, que eso es uno de los pocos que yo publiqué, hay una cuestión Ajá, que está la cabeza larga del bíceps. ok, A pesar de que tiene dos inserciones, una en escápula, que es en la parte de atrás, y una a nivel final aquí del codo, a pesar de que tenga esas inserciones, siempre ocurre una inestabilidad. Cuando el manguito rotador falla, a él es que le queda la carga. Imagínate 4 o 5 pilares en tu casa, tú le quitas los 4 pilares y queda uno. La casa en algún momento se va a caer.
claro. Y eso Sí, hace no, en el este bíceps. caso no, en este caso sí fue Manguito porque ella fue para Rescarben y fue que le están indicando todo esto del tipo de lesión y ya le están indicando los montos de recuperación. Era un montón diario, obviamente, un servicio. Ah, me está pidiendo algo aquí. Ok, está pidiendo algo TikTok. Ok, ya busco otra pregunta por acá. Vamos a leer algo de los chicos. Eh, bueno, él está hablando de. Quiero hablar por algo este. Ve esta pregunta, dice, ¿y el movimiento de flop press con muñeca perdida? Pero no sé qué se refiere exactamente, no especifica la pregunta mi pana Marque de Nevada. O sea que, Debe ser cuando tiene la muñeca una, totalmente así. O cuando tú has visto que, por ejemplo, Vitali se lleva alguno en Flow Press, que está totalmente así. claro, pero la pregunta es, ok, riesgo de lesión, no sé, no, o sea, no terminó la Bueno, pregunta, me imagino, ¿no? me imagino que era el riesgo de lesión. ¿Cuál sería el riesgo de lesión? Más que todos los flexores de muñeca. Aquí puso este chico, dice, a mí me pasa eso, como el chico del video, me truena la muñeca, pero nunca me ha dolido o lesionado, igualmente es grave. ¿Qué recomendarías tú en ese caso? No, y bueno, igual lo que él comenta y más abajo el que dice de las dominadas también. Si no Ujú. te duele, no hay ninguna preocupación, pues. Si hay dolor, sí hay que ver qué es lo que pasa. Claro, pero al menos que habría que buscar obviamente la solución como ir para un especialista para que le indique exactamente qué Ujú. es. Yo que por lo menos, yo he tenido varias lesiones en mi vida y yo odio a los médicos, o sea, no me gusta ir a médicos, y solamente voy a médico, solamente cuando estoy grave, cuando estoy grave es que voy al médico, pero yo he tenido lesiones fuertes en mi vida, ya ves, mis dedos no son iguales, luxaciones, yo de Claro, niño me tuve ¿cómo se llama esto? No fue fractura, fue una luxación a nivel de codo, una claro. luxación. Y ejemplo, yo no puedo hacer flexión completa, ahí más o menos, recupero, pero completa como esta, no. Pues son otras cosas que también Claro. me hacen pensar entrar en el oeste. Bueno, con izquierda no. ¿Cómo así? Él izquierda o la derecha lo que tienes así. No, a la derecha. Ah, bueno, Pero mi derecha el brazo es fuerte. tendrías que entrar en un protocolo de rehabilitación a ver cómo te va. Antes de practicar. Yo, ejemplo, hago cierto ejercicio específico de argüeste o cualquiera, y obviamente el brazo fuerte es el derecho. Y el que practicaría es el derecho. Por ejemplo, hago pronación y el izquierdo se me va la muñeca. O sea, no tiene tanta fuerza en la muñeca como esta. En verdad estoy cargando Claro. ahorita que estoy empezando 20 y esta hace una sola serie de X repeticiones de 20 y después no puede más. No, es que es usual, es usual. Yo también soy derecho. Bueno, yo por lo menos tengo una lesión en la derecha por practicar. Además de practicar. Eso es lo que más me da miedo, repito, lesionarme porque, repito, en Venezuela te lesionas y chao. Sí. Es demasiado dinero. ¿O qué más que? Una pregunta. eh, Justamente lo que iba a preguntar. ¿Existen ejercicios de gimnasio que sean veneno o contraindicados para luchadores de brazos? O Mm, sea, me imagino mm, que no los que sean específicos. no tanto de gimnasio, sino que el gran error que ocurre, o sea, hablando de cualquier disciplina, porque al final todos vamos a hacer ejercicio, Ujú. independientemente. No se deben hacer ejercicio. Lo que se habla es que no existen ejercicios, sino que existen fuerzas. Y eso lo dice la física. Acorde a esa fuerza surgen los ejercicios. Es decir, que tú estés haciendo muñecas, por ejemplo, para el raíz. La posición que tú deberías hacer es colocar las cosas, o por ejemplo, la banda o la liga, que sea así, Ujú. para que haga esto. Pero hay mucha gente que lo hace y agarra aquí en medio de la mano y empieza a hacer así. Cuando eso no es así, pues la dirección de la fuerza va hacia abajo. En este caso, si es una banda o lo que sea. Por ejemplo, también para el pectoral, si vas a hacer pectoral, que es pecho, la dirección de la fuerza tiene que ser hacia allá. Si vas a trabajar fibras medias. El cable, por ejemplo, si es un cable, hacia allá. Si es fibras superiores, de abajo hacia arriba. Y si es hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y eso mismo pasa en el pulso, pues que hay que saber qué y cómo ejercicios hay que aplicar.
Y en este caso, con respecto, yo que lo estoy practicando, hay unos sufro más que otros. Con respecto al ejercicio, más si tengo una banda por aquí. Tengo la banda por aquí suelta. Con respecto al pronación, tú sabes que hay, yo lo que me he visto que hay, creo que son 4 agarres. Mira, ya va, espera aquí. Aquí cerca. Tengo una banda por aquí. Yo tengo una. Aquí la tengo cerca, pero no la tengo con peso. Que es una, sé que tenemos ejercicios de pronación, existen los que lo hacen desde abajo, tipo la rat, y existe que lo hacen, ejemplo, que yo aquí con la pesa, o sea, una rusa, le doy, Ujú. que hay, creo que 4 tipos de agarre. Está uno que es el de la rat, que es, colocas la banda en el pulgar. Hay otro que lo agarras sin la banda, tú la tienes en la mano. Por ejemplo, si tú haces esto, ¿verdad? Ajá, Así, aquí estás trabajando la pronación. Pero fíjate ok, cómo estoy colocando yo la banda, jalando hacia acá. Pero si yo jalo hacia aquí, es otra dirección. Si yo jalo para acá, es más que todo rise. Porque fíjate hacia dónde jala. Me está llevando la muñeca hacia abajo. Entonces yo tengo que hacer esto. Ahora, si cuando Devon lo agarra por el pulgar, que agarran así, uh-huh. perdón, así, ahí estás trabajando también el pulgar, porque estás apretando. Pero lo más óptimo es en el medio de la mano. Ok. Se agarra Hay una que así, ellos agarran, ajá, así. Si la agarras por aquí adelante, la pones por los nudillos, vas a estar trabajando el rise con pronación, prácticamente. y hay otro agarre que ellos agarran, la colocan, la agarran, igual que está en la banda, la agarran directamente acá, sin guindársela, la agarran directamente acá. Así. No, la agarran, no creo que la agarren directamente aquí, sin pasársela. Yo se lo vi al canal Only for Foreman, for Ean, algo así, que Ajá. estaba explicando los 4 agarres y cada una de las funciones, que si torque, lo que tú estás explicando, en ese caso, dependiendo del agarre, ¿hay algún tipo de riesgo de lesión o es normal contar que uno lo esté haciendo de forma correcta? No, dependiendo de cómo tú posiciones el vector de fuerza, es decir, la banda es el vector de fuerza, Uh-huh. en este caso. Ok, Si tú lo posicionas aquí adelante, obviamente va a ser más difícil que si tú te colocaras aquí, o que si tú te lo colocaras aquí. claro, Va a ser mucho más claro, porque aquí difícil. hay más ayuda. Porque aquí aumenta el torque, aumenta el brazo de momento, si aumenta el brazo de momento, se hace más difícil el ejercicio. Es como las elevaciones laterales. Si las elevaciones laterales tú las haces con los brazos estirados, pero o lo haces con los brazos acortados, si lo haces con los brazos acortados es más fácil. Y esto aplica igual aquí. Igual. Ok, y en este caso, yendo lo mismo de digamos que directamente el argüeste, que ya sabemos que todo el mundo no lo tiene, con respecto al movimiento parcial, ejemplo, bíceps, que hacen parcial, bueno, en Ujú. otros ejercicios también lo hacen. En este caso, bueno, que tú obviamente tú eres, lo sabes perfectamente, en este caso, no recuerdo el nombre, no sé si es el órgano tendinoso de Golgi, o sea que Ujú. hay uno que es el protector del movimiento para que la persona no haga la flexión completa. Si en este caso perdón, la persona por alguna razón estira el brazo completo, la persona se podría lesionar. No, no necesariamente. Es que el aparato tendinoso de Golgi, como los usos musculares, ellos actúan en Ujú. mecanismos de defensa, pero tú no estás haciendo algo que vaya en contra de eso, pues. Ahora que tú me das que un pulso, ejemplo, tú has visto a Devon que a Devon siempre se lo llevan, pero no necesariamente porque no tenga fuerza. En ese momento, cuando él se lo llevan, él actúa como una banda elástica. Él hace esto, pero de repente hay un tope y él se devuelve. Eso mismo aplica con la parte de Golgi. Es un mecanismo de protección, pero ante un estímulo que sobrepasa lo normal o lo que tiene el cuerpo como capacidad. Okay. Y en este caso, ahora que lo estoy recordando, que algunas personas lo tocaron, cuando yo hice el video de la parte de los brazos, de esta parte de la parcial. En este caso, digamos que sabemos que no son todos los atletas, pero de Bonarrat, Dennis, etcétera, eso le da una ventaja, vamos a decirlo, biomecánica al atleta para el movimiento de lucha de brazos. O sea, digamos que ellos instintivamente ellos no pueden Ajá. flexionarlo completo,
al no llegar al tope, eso le da Ujú. una ventaja a esos atletas. En cuanto a bajarle brazos, sí. Porque al final la única forma de que sí, o sea, depende de qué es lo que está pasando, pero si es muscular o tendinoso, sí lo van a poder bajar, pero si no, prácticamente tienes que romper el brazo, pues. Le da una ventaja a eso. Porque eso es, esos son end feel, o sea, es sensación final del movimiento. Si es un movimiento suave o movimiento maleable, puede ser significativo de que sea tendinoso, ligamentoso o articular. Pero si hablamos de un tope duro que no baja por nada del mundo y con nada cede, quiere decir que lo más probable es que sea nivel óseo. Vale, una pregunta aquí de los chicos. Aquí opina mi pana Roge. ¿Qué opinas del agarre de pronación bajo o bueno, que flop, el lob de top? Él dice, o el lob top roll es malo. Aquí te la pregunta, Roge. A ver, el high hook. No, o sea, como digo, no es que exista una técnica en específico que sea lesiva. O sea, no es que porque tú haces eso te vas a lesionar. Pero Ujú. si vas a hacerlo, tienes que saber la técnica, tienes que estar adaptado y tuviste que haberla entrenado mucho tiempo. Porque tuviste, por ejemplo, una técnica en tal parte, no, la voy a aplicar hoy. Ni siquiera la has practicado, ni siquiera te has adaptado. Claro. Entonces, para hacer eso tienes que adaptarte. Ok, y en esta pregunta directamente, porque yo hablaba con Iván y yo he tenido siempre esa duda, porque hay chicos que me han preguntado en mi canal con respecto a rutinas de Argüesti, y yo siempre en mi conocimiento hablo de lo complicado que es diseñar una rutina de Argüesti dependiendo del sujeto. En este caso, sabemos que están los sujetos, ejemplo, que están las personas que son rookie, que están empezando chicos, no sé, 17, 18, 19, que están empezando, que necesitan aplicar dos metas, que sería obviamente el crecimiento, la hipertrofia, si necesitan hipertrofia, de repente son muy flacos, necesitan hipertrofiar, y en este caso, hacer ejercicios de pulseada, digamos que tener el diseño de aplicar ambos planes de entrenamiento. ¿Qué sería, o sea, qué recomendación darías tú en frecuencia para ese tipo de personas? Eh, no sé si te parece, primero contesto una preguntita que hay aquí y contesto esa después. O sea, de una. Perfecto, Por ejemplo, buenísimo. aquí del agarre, depende de qué vas a hacer en cuanto a back pressure. O sea, por ejemplo, si lo vas a hacer en una mesa, tienes que agarrarlo a la final así. O por lo menos así. Si vas a jalar. Si vas a trabajar o para espalda en específico, tienes que agarrarlo así. Como si fuera un jalón de espalda, literalmente. Pero el brazo no puede pasar el tronco. Porque si pasa el tronco, pierde eficacia mecánica, lo que quiere decir que el dorsal ancho se vuelve más débil y actúa el deltoides posterior. Entonces, si te interesa el dorsal ancho, en este caso para jalar, vas a perder eficacia y va a ser más que todo trabajo en deltoides posterior y es lo que tú no estás buscando, pues. Ahora, en cuanto a las rutinas, es un poco complicado Es bastante complicado. porque no todos tienen los 5 días de la semana, o están muy full, o a veces puede ser que nada más tengan media hora para entrenar. Pero, ¿qué es lo que recomendaría yo? Por ejemplo, si vas a tener gimnasio y pesas normales, Ujú. por ejemplo, fijo, si obviamente tiene que haber ejercicio de pierna y de abdomen, porque el abdomen es muy importante para la transferencia de fuerza. Eh, Días, por ejemplo, un martes, se puede colocar lo que es pecho, lo que es deltoide y un poco de espalda, y ahí pasaría, por ejemplo, a sparring, pero tranquilos y ligeros, pues, porque El mismo estás el día. día, no, al día siguiente. Que Ah, ok. hayas descansado por lo menos 24 horas o hasta 48. Y de ahí volverías a otro tipo de rutinas, por ejemplo, antebrazo o el propia pierna otra vez y nuevamente la de pulso. Lo que pasa es que es complicado decirte así porque eso hay que sentarse y analizar. Claro, porque obviamente está la personalización, analizar cada sujeto, pero repito, yo le indicaba a Iván y yo siempre he tenido esa duda de cómo hacen las personas para planificar su rutina.
Porque por lo menos yo practicara eso, y entonces, ejemplo, un futbolista creo que practica un día nada más gimnasio, creo que un Ujú. día nada más. Y el resto es lo que yo hago, porque mi vecino es entrenador de fútbol, de práctica de menores. Y entonces me explicaba esta parte. Yo dije, pero ¿cómo hacen estas personas para crecer el músculo y, y seguir practicando su deporte sin perder la funcionalidad del músculo como tal? Porque no pueden hacer mucha pesa. Igualmente hipertrofia. Lo, Entonces, lo otro que pueden hacer es, por ejemplo, tú bajas la frecuencia, por ejemplo, si vas a hacer día de pecho hoy, un ejemplo, le bajas mucho la frecuencia de pecho, o sea, le bajas mucho la intensidad y te centras en entrenamiento de pulso. Luego haces, por ejemplo, un día de pierna, un día de abdomen con otra cosa que no involucre esa zona y luego pasarías nuevamente a un entrenamiento que vuelves a bajar la frecuencia al grupo muscular que vas a hacer y le metes mucho al pulso. Ya depende del objetivo de la persona, pues si la persona quiere pulso, no te hace falta entrenar tanto como gimnasio, pues. Si la persona quiere las sí, dos claro. cosas, habría que ver. Sí, por ejemplo, yo hice un resumen en el libro de esos casos. Y en este caso lo analizaba de eso mismo. Si la persona, repito, quiere hipertrofiar y específico, si ya es una persona, digamos, que ya no, o sea, que no le importe, sino que no está tan enfocado en hipertrofia porque ya la tiene, entonces, bueno, ahí puede más, por ejemplo, la RAT. La RAT ya es súper específico de hace años, desde que le recomendaron que aplicara más específico, y él dejó el gimnasio, ya no practica absolutamente nada de gimnasio. Si acaso lo hará una vez a la cuaresma, pero ya porque digamos que es el enfermo del específico. Es como, creo que es el único atleta que hace eso, y si acaso John. Claro, pues por ejemplo, lo que hago yo por ejemplo los lunes entreno el grupo muscular específico que voy a entrenar y hago antebrazo. Después hago, por ejemplo, un grupo que no me trae, porque es como para decirte, si tú haces pectoral y vas a entrenar ¿Okay? pulso, a la final vas a estar trabajando pectoral cuando vayas a hacer un movimiento hacia adentro. Igualmente que el manguito, igualmente que la cabeza larga del bíceps braquial. No es que la cabeza larga y la cabeza corta la vas a hilar, no. Pero en cuanto a estabilidad, trabaja mucho la cabeza larga. En cuanto a dorsal ancho, también cuando vayas a jalar hacia atrás. Entonces, al final, tienes que saber estructurar porque vas a estar involucrando movimientos. En vez de buscar grupos musculares para Uh trabajar, -huh. trabajas por movimientos articulares. Y dependiendo de esos movimientos articulares, tú sabes qué músculos van a influir y cuáles trabajaste ayer y cuáles trabajaste hoy. ¿Verdad que sí? Porque ciertos movimientos que hacen de práctica, verá que practica bastante la... O sea, no es necesario hacer espalda general si ya estás haciendo ciertos movimientos de upper Ujú. sur, ya lo estás haciendo. No lo he analizado de esa parte, pero bastante inteligente. Ahora esta pregunta, mira, ¿qué papel juega la flexibilidad? ¿Un brazo muy rígido es más propenso a romperse? Depende de qué hablamos de flexibilidad, porque si hablamos de normal, que una persona es muy, que tiene buena movilidad, no hay ningún problema. Si hablamos con una condición ya, ahí sí hay que mediar a ver cómo se entrena la persona, de mediar los rangos articulares más que todo. Y una persona, bueno, que ya sabemos que una persona lógicamente cuando se fractura, teóricamente si está bien recuperado, se vuelve más fuerte. Pero habría un riesgo de una Teóricamente. persona que, teóricamente, si una persona se fracturó, ojo, nada que ver con el deporte, en el pasado, hay algún tipo de, bueno, sabemos que siempre existe algún tipo de riesgo, pero algún riesgo, un porcentaje de riesgo para practicar el deporte, Hay que evaluar el caso. se vale el caso. Ejemplo, en mi caso, que es luxación, la recomendación sería que no practicara con el brazo derecho. No, bueno, depende. Habría que evaluar, porque siempre hay que revisar. Y un protocolo de rehabilitación, porque hay que ver cómo está eso. Pues tú puedes estar perfecto, pero cuando tú lo sometas a carga, hay que ver cómo reacciona. Uh -huh. Exacto, pero así sea de años, de siglos, Sí. igualmente tendría que chequeármelo para ver qué está pasando en ese brazo. Porque el mío fue de No, niño, o sea, hablando no, no, de no la de prehistoria. no de que qué pasa, sino es ver cómo está, si se puede someter o no. Claro, porque si no está, digamos, perfectamente, no sé, porque ese en ese caso la medicina era tan mala como la de ahorita. Yo vivo en la zona de Katia y está el Hospital de los Magallanes. Y en este caso yo cuando era niño me enyesaron, pensaban que era una fractura y era una luxación.
Entonces, como no te atendían, pasó el tiempo, después que vino típico clásico, una tía, quítale ese yeso, que eso ya, eso ya está recuperado. Y entonces me lo quitaron y normal, y yo prácticamente me dijeron, los médicos en ese momento, antes de eso, me dijeron, mira, y yo nunca, no voy a practicar ni boxeo, ningún deporte de contacto, nada, absolutamente nada, y yo toda mi vida hice baloncesto, cualquier cosa, normal, pero claro, ya ahorita, que ejemplo, a pesar de la edad, que es Argüeste y que ya se somete el brazo, entonces me hace pensar eso también. No, es que depende, pues por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay una lesión? Muchos de los casos, bueno, tú lo has subido en algunos videos, de que el sistema proprioceptivo. Cuando nosotros tenemos una lesión indiferente de la que sea, cual sea, si es aguda, es decir, si es, ponte que de 3 días a 5 días, el sistema proprioceptivo no tiene tanta alteración. Pero cuando es una lesión subagudo crónica, que ya hablamos de más de 2, 3 meses a 6 meses o posteriores, hay una alteración de este sistema, que es el sistema visual, auditivo y sensación profunda. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú puedes sentirte bien, tú puedes ver todo bien, pero hay que evaluar si es que capaz tú no llegas a rangos que son, capaz rangos lesivos, porque eso hay una alteración, una afectación. Y siempre las personas con una alteración se centran en que te duele, te molesta, hay que mejorar el rango, hay que mejorar esto, hay que recuperar el tendón, pero no se evalúa el sistema proprioceptivo, porque eso se altera. Y por ejemplo, si a ti te quitan uno de los sistemas, es decir, tú cierras los ojos y nada más te queda el visual y la sensibilización profunda, puede ser que no rindas bien. Obviamente, porque no ves, por supuesto. Pero uno de esos sistemas está fallando. O si te quitan el auditivo o si tienes la sensibilización profunda alterada. Es decir, cuando yo te pido a ti, por ejemplo, pásame el micrófono, tú no tienes que pensarlo y simplemente lo agarras y sabes dónde tienes que agarrarlo. Okay. Pero cuando ese sistema perceptivo está alterado, que eso es más que todo yendo al extremo en casos ACV, pero cuando hay una alteración tú no sabes cómo lo estás haciendo, pero al final lo haces. Pero es muy diferente a como que si tú, ok, yo agarro esto así, de esta forma, lo agarro bien y perfecto, pero capaz tú lo estás agarrando de mala forma. Pero nadie te está viendo. Para ti es normal, porque ya te acostumbraste. Para el profesional de salud te va a decir, epa, ahí hay algo que no está cuadrando en esa zona. Claro, lo determina. Y en este caso ya una pregunta de la parte deportiva y con atletas, como Levan me cae tan bien, en este caso Levan Sakinashvili. Esa es la última lesión que tuvo, creo que fue roto. De hecho, ellos tienen un misterio de cuál fue la lesión. Teóricamente fue la misma de la RAT, teóricamente. ¿Cuál es el tiempo? Teóricamente, rotura parcial de bíceps, a la parte distal. Ese tipo de lesión, ¿cuánto tiempo duraría la persona? Lo mismo que hablamos antes, recuperación anatómica, etcétera, de la Ujú. fibra. Y en este caso, para volver al campo competitivo, más o menos cuánto será el tiempo de una persona normal y de estos tipos que sabemos que usa cualquier tipo de vaina. Bueno, él parece que no fue cirugía, en comparación a Devon. En este caso no es necesario, o sea, de pasar tanto tiempo, tal vez puede ser de recuperarte tal vez 8 meses. O sea, cada individuo es distinto. Y si no tienes controlado lo que es la alimentación, el sueño, la planificación del entrenamiento y cómo tú vuelves, puede ser que te tarde más o te tardes menos. Y dependiendo del tendón, porque cada tendón, aunque parece que es mentira, cada tendón tiene diferente tiempo de recuperación y diferente tiempo a carga. Entonces, tal vez puede ser, como el tendón del bíceps es tan fuerte, puede ser tal vez 6 meses a un año y medio, como mucho, pues. Es bastante tiempo, es bastante tiempo. Entonces, en este caso, teóricamente, yo más o menos analicé ese tiempo que Levan iba a durar en recuperarse. Otra duda también con respecto a ese tipo de lesión de Levan. Cuando la persona se lesiona, ¿es obligatorio o no que la persona tenga o le salga un hematoma o no? ¿Cómo traes disculpa la pregunta? Sí, tranquilo. En este caso, lo mismo, comparación de teóricamente que es la misma lesión, si mal no me equivoco, o parecida a la del Devon Ujú, con Levan. ujú. En este caso, a Levan yo jamás le vi ningún tipo de hematoma. Es, digamos, ¿le sale hematoma a todas las personas, sí o no? No, depende de la gravedad. A depende de la gravedad. Y depende del tipo de O lesión sea, también. claro. Es que, no, es que como ellos tú que tienen el secretismo de al final no indicaron
cuál es el tipo de lesión. Solamente se lesionó, la gente vio el dolor, y yo lo vi que era más o menos por aquí, pero menos que fue por aquí. No sé, pero él como que sintió aquí. Pero al final no indicaron nada, pero como yo le vi, teóricamente es grave, teóricamente, pero quizás no, porque como dices tú, no fue a cirugía, quizás no sea tan grave. Entonces, si no es tan grave, entonces en 6 meses lo podremos tener nuevamente. Sí, y dependiendo contra quién Competitivo. compita. Y depende contra quién compita también. Y supuestamente va contra Michael Todd. Sí, sí pudiera ser. Bueno, pero si le tiras un Vitali, No, contra Vitaly no tiene chance. Ahora, el mismo caso de Levan. Eso sí, yo también lo hablé con Iván, mi hipótesis. Supuestamente, tú sabes que el mismo secretismo. Hace años, Levan Billy tuvo una lesión en el brazo izquierdo. Nadie sabe qué fue. Yo hice una recopilación de información de lo que supuestamente era la lesión. Por algo él no ha vuelto. Y él mismo indicó en su momento que no tiene la misma fuerza que antes tenía, ni una fuerza comparable de un brazo a otro. Y en este caso, ahora que teóricamente cambió de decisión, que ahora supuestamente se iba a brazo izquierdo, esa persona, después que tuvo tanto tiempo, teóricamente, que él mismo se analiza, que no ha tenido la misma fuerza y que volvió, ¿crees que pueda recuperar nuevamente esa fuerza? si pudiera. Habla de la izquierda. El izquierdo, sí, Sí, porque fue el que él dejó. es un detalle importante porque, por ejemplo, si tú analizas a Devon, por ejemplo, que es el caso más que todo el mundo conoce, Ujú. ¿no te has dado cuenta que Devon tiene una técnica perfecta con la derecha y con la izquierda es fea? La técnica. O sea, Detallado. no es que sea mala la técnica con la izquierda, sino que no es igual la técnica. Por ejemplo, si tú analizas la mano derecha de Devon es muy inteligente porque tal vez no muchos se hayan dado cuenta, pero Devon aplica principios de física con la mano derecha. Si tú te das cuenta que Devon cuando le da, por ejemplo, con Chaffee, cuando le dio con, por ejemplo, hasta con Kurdecha, hace poquito con la derecha, él tiene una peculiaridad que él siempre hace esto, que siempre se lo llevan y se devuelve. Eso no es que lo hace porque sí, sino que ya él aprendió la inercia, aprendió lo que es como te digo, aprendió a sobrellevar y aprovecharlo al enemigo. En este caso aprovecha el momentum de fuerza. Entonces, cuando aprovecha ese momentum de fuerza, él lo que hace es agarrar energía cinética. La energía cinética se transforma en el tendón. Imagínate que el tendón es viscoelástico, es mecánica del tejido. Tiene, por así decirlo, agua. Ese tendón se va alargando, y él es como un resorte. Cuando vuelve con fuerza. Entonces lo que hace Demo cuando hace ese giro, aprovecha esa fuerza cinética que está en elongación o en estiramiento. Cuando él lleva la mano hacia adentro, no solamente viene con su fuerza, sino que viene con el 60% de tal vez de la persona que le hizo la fuerza, más la velocidad que está agarrando. ¿Que le puede funcionar? Sí le puede funcionar, pero depende del contrincante. Por eso es que, por ejemplo, con Levan no le funciona. O con, por ejemplo, alguien más débil no lo usa. Porque él aprovecha esa energía. Dependiendo de cómo la aprovecha, se ve si le funciona o no. Y Tiene que ser con sujetos que sean medianamente fuerza. Tiene fuerza, pero no una bestia como Levan, ni exacto. como Vitaly, ni muy débiles como, vamos a decirlo, Bruni, vamos a decirlo así. Por lo menos con tenis no lo usó. Ahorita cuando volvió no lo usó. Por ejemplo, con otros no lo ha usado. Con Kurdecha sí lo usó, con Chaffee lo usó. O sea, tiene que ser un porcentaje superior, porque al final, si tú vas a aprovechar la fuerza cinética, o sea, tú la puedes aprovechar, pero si esa persona es mucho más fuerte que tú, te va a llevar. La energía cinética se la lleva él. Claro. Que vamos a ver un momento. ¿Algún chico que quiera hacer una pregunta al invitado? Recuérdame nuevamente tu perfil de Instagram y TikTok. Kinetic Thread. Estamos preguntando que vamos a ver si consigo una pregunta por acá. Tengo varias por aquí. Ya va. Segunda por acá. Por cierto, tú tienes colegas también. Hay un señor que también me sigue. ¿Está relacionado contigo? ¿Tu papá, algo así? Eh, Conchale, ni idea. Hay una persona que me siguen por Instagram. Creo que tiene el mismo apellido, entonces me dio curiosidad esa parte. Ah, se hace mi hermano. Ah, tu hermano.
acá. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas por acá? Y ya te hablé del tema Levan. Bueno, Ah, pues por cierto. Sí, sí. con la pregunta de que si se puede, le van a tener el brazo como el derecho de fuerza. Está el detalle de Devon. Devon tiene una técnica muy abismal comparada con la izquierda. O sea, si tú lo analizas a nivel biomecánico y lo analizas a nivel físico, tú te das cuenta que el brazo derecho y el brazo izquierdo es muy diferente las técnicas. Pero eso es por la alta capacidad que él tiene de adaptación con la mano derecha. Que esto se llama memoria procedimental o engrama motor. Es como que tú tengas el disco duro, tú tienes tu información guardada y ya tú sabes cómo hacerlo. Pero en el brazo izquierdo tú estás agarrando información nueva y ese tiene que ir adaptando e ir poco a poco adaptando. Entonces, ¿puede le van a hacerlo? Sí puede, pero le va a llevar tiempo. Puede ser que en fuerza sí, pero va a ser como tosco a la hora de aplicar las técnicas porque no está adaptado con el brazo derecho como con el brazo izquierdo. Claro, porque perdió todo lo que ya sabía al no practicarlo y no, digamos, No es tanto eso, sino que para que él se vuelva a adaptar ujú, a todo ese entrenamiento y a que el cerebro vuelva a readaptar, porque aparte de, él tiene que readaptar el brazo izquierdo en concordancia al derecho. Pues cuando empieza a adaptar el izquierdo, también el derecho puede ir perdiendo un poquito de técnica. Entonces tienes que saber cómo medir las cosas, porque los dos brazos va a tener que adaptar las técnicas iguales. en este caso, hablando, por cierto, ahora que me recordaste, en este caso, con respecto a cirugía o no, Morozov tuvo una lesión también horrible contra el Letín. Tú que sabes de esto, lógicamente. O sea que supuestamente, lo indicó Morozov, la lesión que él tuvo fue desde el primer pin, supuestamente. Ujú. Eso es, digamos, médicamente posible que él haya sido competitivo Sí. estando lesionado desde el primer pin. Si es posible. Sí, porque acuérdate que tienes dopamina. En ese momento tú no sientes nada. Y tú puedes seguir dándole, pero llega un punto en el que el dolor es tan grande que tú lo empiezas a sentir. Y obviamente, y mientras más tú hagas lesionado, más va a ser riesgo de lesión, más va a empeorar la lesión. Claro. Y en este caso me imagino que también eso le pasó también a Dadikian, a la zurda, contra el mismo Morozov, Ujú. pero fue a lesión a nivel de codo y él se lesionó, creo que fue justamente en el tercer pin, cuando estaba 3-0, se lesionó y chao. Claro, digamos que aguantó ese brazo izquierdo para no lesionarse, entonces ya me confirmaste que sí se puede entonces. Yo, yo, Y lo mismo, yo fue un caso distinto porque él tuvo desgarre del bíceps. Ese fue en la primera ronda que paró. claro, ya ahí es una cosa distinta. Pero ahí, ejemplo, y es que yo no supe también cuál es la lesión de Morozov, pues estos tipos tienen un secreto y al final Morozov no fue a operación. Y en este caso, Morozov, hacemos que existen bastantes tipos de terapia, etcétera. Estamos también menos que también depende del tipo de lesión. En este caso, con jugos mágicos, ¿crees que Morozov pueda volver a ser quien era sin cirugía, solamente con los esteroides, con lo que con lo que use? Sí puede, pero el tendón no va a tener la misma recuperación. O sea, el detalle. O sea, que si era de cirugía, lo mejor era que pasara cirugía, lógicamente para que estuviera ya, digamos que recuperado. Bueno, depende de qué tan grave fue. O sea, si el tendón todavía estaba intacto, sí. Pero si el tendón fue totalmente, o sea, fue una rotura completa, ahí sí no hay manera, pues hay que pasar por quirófano. Claro, pero no, yo creo que ha sido completa porque él volvió, tenía su cabestrillo, creo que se llama, y lo tenía controlado, pero él de poco a poco fue formando el músculo, pero tú sabes que en ese momento cuando él salió, igualmente el secretismo, tú sabes que él usa el famoso biohacker de Levan, y el mismo el tipo le dice que él ya tenía varios casos que habían pasado por la misma lesión, dice, mira, tú no necesitas cirugía, yo te ayudo. Teóricamente está bien, hay que verlo porque ahorita sabemos que no estaba disponible para febrero, a pesar que él quería, y menos mal que habló de más para no enfrentarse a la RAD, y teóricamente va para junio. Entonces, según esto, ¿crees que él pueda volver fuerte a junio? Puede que sí, pero no sé si igual que antes, por el poco tiempo que tiene, pues. Porque que fue en febrero. Fue en febrero del año pasado.
Él iba a competir con la RAT, pero a pesar que la RAT no es, digamos que no es su brazo fuerte, no es el izquierdo que le ha mejorado, quizá hubiera sido competitivo, pero yo no creo que lo hubiera ganado la RAT en ese brazo izquierdo. No, ¿Cómo está? es que a la final, a pesar de que tal vez Devon no sea igual que él, a la final es alguien fuerte, no es alguien débil. Ahí habría riesgo, si no está al 100%, de recaer nuevamente, lógico. Sí, claro. No como la lesión de principio, pero sí puede volver a recaer. Y en este caso, si recae, ¿cuál sería el tiempo de recuperación? Y si en este caso, lógicamente, si recae, hay más riesgo, digamos, que de menos recuperación. Menos tiempo, puede ser menos tiempo. Lo que pasa es que, como te digo, si fue el tendón lo que tuvo la lesión y ajá, pasó por cirugía, se lo adaptó y todo, a la final el tendón puede ser lo que se le conoce como tendinopatía recidivante, que o sea, que tú te mejoras hoy y mañana te vuelve a caer otra vez. Mejoras pasado y vuelves otra vez a caer. No que sea malo, sino que el tendón no se ha readaptado bien. Y puede ser que haga este pulso, por ejemplo con Devon, y esté un mes y medio sin darlo, 2 meses, 3 meses, hasta que vuelva otra vez y le vuelva con alguien fuerte y se vuelve a lesionar porque el tendón no está capacitado todavía. Y que en este caso, volviendo al tema de Bon, que tú tocaste ese tema interesante con respecto a la fuerza cinética, para tu opinión. Bueno, uno, ¿eres fanático de algún atleta? Sí, ¿De quién? de Vital y de ¿cómo se llama? De Denny. Denis Semplico. Ok, en este caso, bueno, ahorita te toca un tema de Denis que también otro de mis archienemigo. En este caso, claro, porque yo soy pro la RAT. En este caso, ¿qué iba a decir yo? Se me fue. Generación. Ah, con respecto a la parte de la que tú me hablaste, de la fuerza cinética de la RAT, esa fuerza específica que él, lo especial que él realiza, él tiene algún tipo de oportunidad a la izquierda, aplicando esta fuerza, digamos. No, hasta el momento no se ha visto. O sea, la aplica solamente. Con la derecha nada más. La técnica de la izquierda es muy diferente a la de la derecha. Ok, claro, no se aplicaría. Pero es bastante interesante que toques eso en tu perfil, esa parte de lo que explicas de la RAT, la fuerza cinética, que la aplica de derecha a izquierda, porque menos que muchas personas querrán obviamente saberla y les dará bastante curiosidad. Claro. Es que como te digo, si él compitiera con las dos manos, desde hace años igual, lo más probable es que tuviera las técnicas iguales, pero como la izquierda no se ha capacitado como la derecha, es muy difícil que él pueda hacer la misma técnica con ambas. Okay. En este caso, respecto, yo lo he hecho, yo investigué, siempre cuando hago obviamente un video que tenga que ver con la parte médica, tengo que informarme todo para no vender humo y para que la persona venga, los haters no me digan estupideces. En este caso, con respecto a Denis Simplico y la cadera, y después investigué que también supuestamente esa lesión de movimiento de cadera, ¿qué tanto influye en el deporte tener este tipo de lesión que teóricamente fue por... Explican dos cosas. Una supuestamente relacionada con el riñón, que afecta supuestamente el movimiento de cadera. Y dos, fue la que yo investigué, que el exceso de hormona de crecimiento, una de las partes que más afecta es la cadera. En este caso, ¿qué tanto afecta en el deporte a Denis Siempleco? Primero hay que ver por qué sucedió, porque él tiene un video, hay que ver la traducción, claro, pero él tiene un video que la razón por la que él tiene los dedos así, la forma en como él habla, creo que él tenía un problema, no sé si tenía un tumor en la pituitaria. Sí, sí. Entonces tuvo exceso de crecimiento. Hay que ver si eso no fue lo que le afectó a él en una primera instancia. Que por el pulso le afectó, no necesariamente. Si es un riesgo, sí, pero no necesariamente es por eso que haya tenido esa lesión, pues. Que puede empeorar, sí. Sí puede empeorar. Porque es cuestión de cadera y hombro, que eran las dos cosas que él sufría. Y por eso es que él se retiró, según lo que he leído, pues. Sí, de hecho, yo hice el video de eso. Yo hice el video de la lesión de él. Bueno, varios videos de Denis. El de la pituitaria, obviamente porque sabemos que él tiene por del abuso, igual que Levan, por el abuso de hormona de crecimiento, ¿sabes cómo crece los órganos, la oreja, y más raro del cuerpo? Y en este caso, con respecto al que él no le habían diagnosticado, él seguía creciendo, incluso a los 40, él seguía creciendo normalmente, de mínimamente, pero seguía creciendo,
porque eso que tú dices, él tiene un tumor más que benigno en la pituitaria, y en este caso fue, bueno, que él tuvo que someterse a un procedimiento de una droga nueva que tiene que utilizar para evitar eso, porque yo también como, yo no soy experto en jugo, en el caso yo le explicaba a las personas en video que yo pensaba que una persona cuando usaba hormona de crecimiento, por ejemplo, los culturistas lo usaban en sus primeros ciclos y más nunca lo volvían a usar porque, para mi opinión, no tiene ningún tipo de función. No, Pero entonces Dennis, él se terminó de joder su cuerpo porque él lo usó cuando iba contra Hermes, él terminó de usar eso, él no sabía, ojo, él no sabía su daño ahí, sino el daño lo supo fue después porque él se sometía a través de pruebas gratuitas, médicos, charlatanes, etcétera, y uno de esos fue un profesional y fue que él diagnosticó exactamente que tenía ese daño en la pituitaria. exacto. Primero hay que ver si es que no por los esteroides fue lo que le produjo ese tumor. Eso es lo primero. Hay que ver desde cuándo usaba y cuándo fue que se presentó lo de la pituitaria. O capaz si es capaz desde antes de usar fármaco, lo más probable es que lo tenía. Pero eso al final repercute porque, ajá, si tú dejas los fármacos y los vuelves a usar, no estás haciendo nada. No estás volviendo a usar. El daño ya está hecho. Claro, claro, porque él lo usó y ahorita usa otra cosa para recuperación. De hecho, él no ha hablado de eso, de cómo se ha recuperado a través de ese tipo de sustancia alternativa que le recomendaron para reducir esa hormona, porque, repito, fue grado 33. En este caso, entonces, bueno, tú que eres fanático de Dennis, ¿tú crees que él pueda volver al deporte? Sí, pero no al nivel de antes, pues. Claro, ni cerca. Sería como un 115. Más o menos. Y depende contra quién le toque también. Bueno, 115 está rudo. Menos de ahí no creo, porque más obviamente sabemos que es súper pesado, no tiene ningún tipo de oportunidad. 115 está cabilla también, porque hay tipo Sí. duro. En este caso, y en este caso con respecto a su teóricamente lesión de cadera, si es que la tiene todavía, porque no se ha hablado de eso, porque de hecho nunca tocó eso, si obviamente no está recuperado al 100% no irá a participar, No debería. Si no está al lo 100% que, no. lo que le afecta. Okay, vamos a ver una pregunta aquí de los chicos. Alguien creo que por ahí te conoce, me Sí, imagino. sí. Hay varios. A ver, pues dice, qué bello ese hombre. Me imagino que ese hombre. Esos que Mira, están ahí tan dice, pegados, esos que están ahí tienen fuerza. a practicar el deporte. Mira, esta que te dicen Sí. aquí, eh, Bukan Loskin. Y cuando uso Rising, al mismo tiempo que la pronación me duele, ¿qué procede? Habría que evaluar. Es difícil decir así. Habría que ver si no es tendón, hay que ver si es la técnica, hay que ver si es mucho peso, hay que ver muchas cosas. Claro, por eso la personalización. No es lo mismo que alguien pueda dar un consejo general de cierto dolor a Ujú. ver exactamente como dices tú. Un médico es totalmente distinto, porque uno puede tener hipótesis, mira, me duele esta cosa por ejemplo, mi dolor del hombro, medio. Creo que es manguito de rotadores, pero ¿es manguito de rotadores? Es un profesional. Es correcto. ¿Ok? Aquí no tiene mucho. La persona que tiene, que dice que le duele, puede probar con otro tipo de ejercicio o otra dirección de donde le pegue el cable, que se ponga en otra posición o con otra cosa. Si le duele, que cambie de ejercicio. Claro, sería más correcto. Y con respecto a las terapias frío-calor, ¿son buenas? ¿Las lesiones? Depende de para qué. Si nada más es para controlar el dolor, o sea, por ejemplo, si te llega un paciente con demasiado dolor, no nada más se usa para eso. Nada más en esos casos, pues de resto no. Yo por lo menos no lo usaría para otros casos. Nada más si el paciente ya tiene mucho dolor y ahí lo aplico. Okay. Chicos, hagan preguntas, aprovechen el especialista acá, aprovechen y sáquenle, exprímanlo. Sí. Sí, pues también tengo que controlar el tiempo. Igualmente, yo espero que otro día también te pueda entrevistar, también que haya más gente para tocar más temas con respecto al Argüeste, porque lo que tú conoces, repito, yo le hablé cuando hablaba con Guido, que faltaba más ciencia al deporte, entonces contigo, más tú, el contenido que tú vas a ir haciendo, con el tiempo que tengas, eh, va a ayudar a los chicos a que sepan más del deporte y la ciencia de la misma.
Claro. La finalidad de todo es hacerlo crecer también. Pues, por Claro. ejemplo, de Arezzo creo que nada más es Guido y creo que yo, ajá, que he visto así que hablan de pulso, que son de área de salud, pues. Hace porque le estudia cirugía. Aquí Roge otra vez. ¿Es verdad o diría que sí era mejor? No me enteré. ¿Es verdad o diría que sí es mejor entrenar mesa una vez a la semana? Ah, claro, mesa sí. Porque más de ahí es como que exagerado. Sí, uno o dos veces a la semana. A 2 veces después. O sea, dependiendo de qué tanto le metes al sparring, pues si le metes 100% o si le metes un 40, 50% en lo que haces en la semana está bien. Porque en este caso, por lo menos, eh, John, John Bersen o Bersinki, que me critican por eso. En este caso, él teóricamente lo que más hacía era puro sparring. De hecho, no hay nadie te puede decir, absolutamente nadie, o ahí te venden humo, de la rutina de John Bersen. Él que le hace una entrevista, le da un poquito por acá, por allá, pero él supuestamente lo que más hacía era sparring. Sí, lo que te da eso a favor es que, ajá, te vuelves un experto en la mesa y sabes cómo aplicar las técnicas. Pero en cuanto a saber qué entrenar, no tanto. Claro. Pero bueno, le funcionó No, claro, a John. pero por ejemplo, cuando vas a aplicarlo en el entrenamiento, ¿qué vas a hacer? ¿Me entiendes? Exacto. Mira aquí, mira, ya hablaron de las probabilidades que hay de que cualquier atleta tenga una fractura de húmero practicando el deporte. Sí lo tocamos, pero sería interesante de números. Pregunta al experto cuál sería la probabilidad. Un 40, 50%. Y Wow. dependiendo de todos los factores, que si no te lo produjo por una mala alimentación, por un mal entrenamiento, por un mal sueño, un exceso de entrenamiento, todo eso y tu marco estructural. En este caso, con respecto, volviendo al tema de alimentación, bueno, estamos en Venezuela. Las personas que se alimentan bien aquí son unas afortunadas. En este caso, mala alimentación, me imagino, lógicamente, personas que no consumen, ejemplo, fuentes de colágeno, ya por ahí es grave, me imagino. O ¿O sea, no? sí, pero es que ya de por sí tu cuerpo lo produce. Si tiene una deficiencia, sí. O no. Digamos que no es tan fundamental entonces el consumo de colágeno. No, a menos que tu cuerpo lo necesite, pues. Ah, no lo sabía. Incluso si hay una, claro, porque es la proteína más, que más Claro, abunda en el organismo. es correcto. Pero no sabe, o sea que casi que lo que te dicen ahorita de suplementarte con colágeno es puro humo. Digamos que sí, porque ajá, si ya tu cuerpo lo produce, ¿para qué lo va a tomar? O Ah, no sabía. sea, Yo siempre recomiendo. no es como que lo produzca, sino que si se, por ejemplo, se daña un tendón, se regenera, Ajá. se va regenerando. Las fibras de colágeno se regeneran. Entonces, ya tu cuerpo produce. O sea que no es necesario usar un extra. No, de colágeno no. Wow, wow, wow. Porque siempre recomendaba, ejemplo, que yo a veces hacía dietas keto en mi pasado. Y entonces tú sabes que en esta te hablan de fuente de colágeno como caldo de hueso, la patica de pollo. Eso puede ayudar. Entonces, ya me confirma, y eso es bueno que me confirmes que eso no es necesario porque el cuerpo lo produce en una buena cantidad, a menos que tenga una deficiencia que sea diagnosticada. Es correcto. ¿Y eso, y eso cómo se diagnostica? No, eso ya es parte del médico, pues. Pero en un estudio, algo así. Con exámenes. Sangre. Sí, Eso lo viene de un especialista. Yo ni sabía nada de eso. O sea, ya en mi video, yo tengo otro perfil de TikTok, no voy a recomendar nada de colágeno. Claro. o Después sea, que sea como el doctor Valle en un charlatán más. eso es parte más o menos, pero eso ya lo sabe más un médico, pues. Qué exámenes, qué cosas, y eso te lo indica más que tú un médico. Mm. No, porque muchas personas me hablan, ejemplo. Hay otra, por cierto, menos que me acordé. Y lo que es, ¿tú le recomendarías flujo sanguíneo o restricción de flujo sanguíneo? Lo que hace la RAT, que es flujo, y restricción, que es tipo CAXU. Depende para qué. Si es para mayor fuerza, es indiferente. Pues entonces que eso, la teoría es que supuestamente eso, el flujo de sangre te ayuda a una recuperación más rápida. ¿O me equivoco?
por el flujo sanguíneo. Sí puede ser, pero a veces contraproducente si hay una lesión también. Porque si restringe el flujo y ya de por Ujú. sí hay restricción del flujo sanguíneo por la lesión, O sea, tú sé que está. O sea, en este caso, tú no recomendarías el tipo Caxio, esa cosa que se pone en el brazalete ese en la depende, cierta zona. depende del objetivo y si no hay una lesión que ya tiene días, pues. Yo hice un video hace tiempo de eso, hablando de los métodos. Y en este caso, ejemplo, la RAT practica flujo. Es lo contrario, no es restricción, sino es flujo. Ejemplo, hace muchas repeticiones con muy poco peso. Ejemplo, la clásica es el bolsito. Y él dice, lo recupero, una de las cosas que lo ayuda a recuperar. Yo recuerdo que yo hice un video donde él lo está entrevistando, hizo una colaboración con el doctor Raynor, un negrito que es doctor allá en Estados Unidos, y hablaba de eso, de cómo le funcionaba la RAT y lo recomendaba para algunas personas, lógicamente, porque, repito, como tú sabes que obviamente cada caso es distinto, lo indicado sería la personalización y el estudio de la misma. Sí, claro. ¿Sí? Dame un momentico ahí. Sí, sí, tranquilo. Saludos, Gabriel Rivera. Lo acaba de confirmar él, que no es necesario porque el cuerpo mismo lo produce. Yo pensaba, ejemplo, lo mismo que tú, que si tiene una persona una lesión, necesitabas meterle más para que se recuperara. Y entonces, como él mismo explicó, tiene que ser si hay una carencia. Si hay una carencia, sí, de lo contrario, no. Mismo le explicó. Y le pueden dar me gusta, sería feliz si llegara a cuánto fue? A 10.000, bueno, 10.000 sería, me emocionaría. Estamos haciendo preguntas de. No, porque está relacionado. Porque acuerda que como él mismo lo explicó, y es lo clave, no es que me pregunten nutricionista, es decir, la nutrición depende también de la lesión, porque si tú tienes, ejemplo, una deficiencia de calcio, ¿qué te puede pasar? Te vas a lesionar, o puedes lesionarte. Entonces la nutrición es clave en obviamente lo que conoce, porque obviamente en su carrera, obviamente también enseña parte de nutrición, todo lo que Sí. implica. Así, por si una pregunta, así por curiosidad. ¿En, ¿En cuántos semestres le ponen a ustedes temas de nutrición? ¿O como fisioterapeuta? Como tal, no mucho. O sea, ya depende de que lo estudies tú por tu cuenta, pues. Claro. Sí, porque eso es una duda que siempre ha salido cuando salió los keto y hipótesis de que la medicina está siendo manipulada y bla, bla, bla. Cuánto tocan los temas de nutrición que supuestamente los médicos le ponen un semestre y ya. Exacto. Bueno, los médicos ven un poco más que nosotros de nutrición. Claro. Ok. Pregunta Isaac W. Arwesti. Si tengo un dolor en el cúbito y muñeca, ¿por qué se me bajó el rising? ¿Cómo lo quito? No, habría que ver. O sea, si se te bajó el rising de fuerza, puede ser por el dolor. No porque hayas perdido fuerza. Personalización. Ok, hice la personalización. No, esto no tiene. Él es más fisioterapeuta. Es pregunta, no sería, creo que para él. ¿Alguien con principio de gastritis puede practicar deporte? Sí, no habría ningún problema. O sea, depende que hay otros síntomas, pues. Ok, acá. Esperar que hayan que. Es mejor, es mejor no esperar que hayan carencia, a menos que se refiere al tema del colágeno. Sí, sí, sí. Este, Hablar del colágeno. menos que eso fue la respuesta. Dice. Exacto. Sí, eso es lo mismo que cuando tú no estabas hablando, estamos hablando de lo mismo del colágeno. Entonces, estaría de acuerdo con que los suplementos de colágeno son para quienes tienen deficiencias, claro, lo que confirma él. Ah, es marketing. Vamos a decir lo que es marketing entonces. Correcto. Yo soy una persona, cuando hacía más contenido de fitness en mi canal, yo hacía bastantes videos para analizar pruebas de cierto suplemento o no, si realmente es necesario o no, y sabemos que la mayoría se graduó en mercadeo, y la mayoría de eso es marketing. Casi todos los suplementos es marketing. Ok, vamos
Vamos a ver, vamos a hacer la última pregunta porque el chico también tiene que descansar. Dice, estaba haciendo rising y por colocar mal el cinturón, perdón, se bajó la mano y de entonces me duele. En este caso me noquearía. Habría Quiero un especialista. hay que evaluar ahí. Porque así por decirte puede ser una lesión, tal vez. Claro. Pregunta, ¿tú eres de Caracas? Yo, Ujú. no. ¿De qué estado eres tú? Punto fijo. Ah, de Punto Fijo. De tú. Nunca lo he visitado. Conozco varias partes de Venezuela, menos. Conozco más sobre todo el centro, bueno, el occidente, porque mi mamá es gocha, por allá. La creatina. Esa la podría responder yo, pero voy a aprovechar la especialista. Y que la creatina, magnesio y proteína es recomendable para la lucha de brazos. El magnesio, Depende. el magnesio igualmente si lo requiere, si no, no. En cuanto a creatina y proteínas, si no tienes requerimientos completos, si no te alimentas bien, si es requerido. Pues a veces también el consumo alto en carne y pollo, eso tiene creatina. Ujú. Entonces tomar creatina y ya teniendo carne y pollo en tu alimentación es de más tomar creatina, es gastar dinero en una creatina y una proteína cuando ya lo estás teniendo. Tiene mi mentalidad, porque yo siempre aplico la gente lo que pasa es que ahorita estamos en una era donde la gente prefiere comprar cosas y creerle a los super gurús que lo que uno informa. Ejemplo, magnesio. En este caso, repito, si es deficiencia, por ejemplo, como tú dices, hay por lo menos, yo diría 3 suplementos. La creatina con carne está listo. Lo que es el omega 3 y el magnesio, casos individuales, depende de la persona, porque hay muchas personas, por ejemplo, no consumen lentejas, no consumen brócoli, o sea, no consumen fuentes, y ahí casos individuales tendrían una cierta deficiencia, pero si una persona consume poquito, ya lo tiene. Creatina es un humo que se vendió de hace años. Y proteína, ¿para qué la proteína si consume buena fuente, ¿para qué necesita más proteína? Ahora, la creatina, si quieres aumentar tu rendimiento, también es buena por eso. Te aumenta la reserva Sí, de fosfágeno. y en este caso, mm, sería recomendable, por cierto, no sé si es tanto que tiene que ver con la fisioterapia, pero en este caso, sería recomendable para una persona, ejemplo, que empieza a entrenar, sea Argüesti o general, rookie, y empieza a usar creatina. No, no, no. Al principio no. Sí, yo también opino lo mismo, que si quiere empezarán, si quiere usarlo después de los 3 meses. Sí, o que tenga su buena alimentación. Isaac, esta pregunta es más que sobre todo para nutricionistas. Esa de la requerimiento de creatina. Yo no sé si alguna vez lo hice, pero esa información debe estar por ahí. Es que bello. Ahora ya. Así mismo, así mismo. Más, Menos que pana tuya también. más bello que recomienda. Sí, mira, entonces, mira, ¿cuál es el suplemento que te aumenta la fuerza? La creatina. La creatina. Pero tú la recomendarías sí o sí. Ah, Mm, bueno, mentira, no, porque si tiene un buen consumo, no. exactamente. Pero eso habría que determinarlo, porque por lo menos yo hice una vez, ejemplo, un video de los famosos aminoácidos esenciales que te lo venden en frasquito aparte. Ujú. ¿Cuál sería la recomendación diaria? Y no es tan fácil calcular, pues yo sé que es como 2 puntos algo por cada aminoácido. Digamos que sería distinto. Creatina no tengo ni idea cuántos gramos sería diario. Es que A uno decirme, los aminoácidos igual, si los necesitas, sí, si no los necesitas, no. claro, pero tú sabes que están obviamente los ramificados, ¿no? Los de cadena ramificada, los Ujú. tres. Y en este caso, ellos tienen, según requerimientos diarios, ellos tienen un número específico de cuánto supuestamente la persona debe comerse a diario. 1,8, 2 puntos, algo así como la proteína. Ujú. No sé si es miligramos exactamente. Pero en este caso, proteína, perdón, creatina no tengo ni idea. Habría que calcular porque personas que son deportistas de élite contra Ujú. personas normales no es igual. O sea, personas que tienen un gimnasio contra alguien que es deportista, habría que ver el consumo de qué tanto es el entrenamiento con lo que vas a tomar. Esta es una pregunta tonta aquí que me hacen acá. No voy a ni a leerla. Bello, tal cosa. Mira, entonces, ¿quieres algo que indicar?
Lo más, preguntas por ahí. lo más importante del entrenamiento es que lo hagan bien. O sea, que sepan planificarlo. Eso es lo que te va a dar una ventaja y lo que te va a dar mejor rendimiento. Perfecto. Bueno, en este caso, bueno, chicos, tuvimos a... Tu nombre costará aprendérmelo. Dilo ahí. Rachacha la Wii, Exacto. Repite nuevamente, por favor, tus redes sociales. @kinetitreat. Y en este caso, bueno, que menos que no, pero ¿existe alguna asesoría online, algo así? ¿De qué? ¿De entrenamiento? No, lo que tú haces de, no, pues menos que yo visita, no. No, le pregunto por ocio. Porque, si ejemplo, si hay preguntas, no sé, de hacer, yo hago asesoría, pero es una cosa totalmente distinta. En este caso, punto fijo, si hay personas de punto fijo, número de contacto, Ahí en mi perfil está. Está el flyer. está todo. Ujú. Y sí, todo lo que sea entrenamiento, fisioterapia, todo lo planifico. O sea, por online, pues. Perfecto. Online. Ok. Perfecto. En este caso, sigan, o les voy a repetir nuevamente, sigan la cuenta. Repito, yo le he indicado varias veces que siga subiendo contenido de algo porque lo que indica es bastante interesante. Yo sé que esto le va a interesar a bastantes, tanto atletas que llevan tiempo ya en el deporte, hispanos, tanto a personas que están iniciando el deporte, tanto personas que se han lesionado, si sea levemente. El contenido que va a ir subiendo para mí va a ser brutal. Igualmente, yo espero tenerlo otro día, obviamente no esta semana, otra semana, para hablar otros temas del deporte que serán bastante interesantes. Entonces, gracias a mi pana Kinetic Triad, Kinetic Piso Triad, por haber estado con nosotros. Igual este video lo voy a subir en YouTube. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Entonces, hasta luego. Entonces, chicos, bueno, tuvimos al especialista. Espero que lo apoyen, lógicamente. Eh, Repito, que lo sigan en las redes sociales. Y bueno, creo que fue todo con respecto también. Bueno, espero unos minuticos aquí para cumplir el tiempo. Y espero, repito, porque el contenido que tiene el chico es brutal. Vean lo que tiene ahorita por lámina. Yo creo que las personas ahorita no, básicamente no son no se emocionan tanto con respecto a ver las láminas, prefieren la parte visual, pero si a la persona le gusta realmente el deporte, lo que tiene ahorita es oro puro. Gracias por la colaboración. Y yo le prometí una entrevista por semana y creo que esta entrevista fue bastante interesante con un especialista que, como ven, no es que una persona que a veces uno que divaga, no, una persona que se ve que sabe bastante de lo que está hablando. Habló lógicamente cosas que yo desconocía y los términos con los cuales la persona habla se ve que tiene conocimiento profundo del tema y por eso, repito, vamos a tenerlo en el futuro con más temas del Argüeste, lo que es el brazo famoso, este brazo de T-Rex y otros temas que obviamente voy a seguir viendo con respecto a las láminas que él tiene. Repito, vean al chico en su canal. Chapacata Explosivo. Yo, por ejemplo, yo también tengo que cumplir mis metas acá de... Gracias por las colaboraciones. Y... Y recuerden, repito, voy a estar intentando haciendo una entrevista por semana. Mira, pues, hablando de esto, mira lo loco que se puso la pantalla de invitar, se puso en un panel fijo y antes se había puesto en dos paneles, qué loco. Este, un invitado por semana, la semana pasada tuve algo enfermo. Un invitado por semana sea el del deporte, sea un especialista como él. Y espero que sigan apoyando la movida. Recuerden también para las personas que son jeque millonario, unirse al club de fan de Coach Jan, los que puedan, y así apoyar la movida del canal. Mientras tanto, sigo poniendo música, mientras cumplo mi objetivo de que son 2 horas. Gracias por los que estuvieron en el directo.